Yolanda, se nos cae el auditorio. La verdad es que, sinceramente, daba antes la enhorabuena por el trabajo que hacéis, pero cada vez que vuelves a contar todo lo que hacéis, sois un caso de éxito, porque la situación geopolítica en la que estáis es muy compleja y el utilizar con muchísimo éxito el programa Erasmus como un recurso más, me parece que es clave en lo que dice el lema, ¿no? Enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Cuando contabas los dos casos, me parecía que era ilustrador, ¿no? Que al final esto se refiere a personas y lo hacéis posible. Y una cosa que también me sorprendió mucho, que gracias a lo que hacéis con Erasmus, también recibís a grupos de estudiantes Erasmus. Nosotros cuando fuimos en National Vet Team, mira, María está asintiendo, porque también fue muy sorprendente cómo para la vida de la ciudad, esta ciudad también multicultural, con sus propios problemas, pero cómo es un lugar de acogida, y cualquiera que va allí, yo recomiendo visitarlo. Es un lugar en el que es muy sencillo sentirse acogido, sentirse parte. Y bueno, darte de nuevo la enhorabuena. Me parece que es algo que es muy valioso que puedas estar aquí para volvérnoslo a contar a todos y ser conscientes de todo el trabajo enorme que se hace. Y ahora quiero dar paso al siguiente ponente. El siguiente ponente viene de Cataluña, de la Escuela del Treball, y hacen un trabajo increíble. Nos enteramos, he de decir, la primera vez del gran trabajo que hacían en referencia a la inclusión gracias a la prensa, porque apareció un artículo que nos paramos para ver, y desde entonces hemos estado mucho en contacto, y nos ha parecido que también es una experiencia que también ha venido además, gracias, acompañado por una estudiante que ha participado en movilidad este año, si no me equivoco, ¿verdad, María? El año pasado. El año pasado. Y van a estar los dos para contarnos aquí su experiencia a todos nosotros, para la cual estamos de verdad muy agradecidos. Pues cuando queráis, José Luis, Durán y María. Mil gracias. La presentación. Egunon. Buenos días, buen día. Nos hemos partido entre María y yo un poquito la presentación. Yo voy a explicaros un poquito de lo que hacemos en el centro y luego María va a explicar su experiencia en su Erasmus en Irlanda. Mirad, soy José Luis Durán, director de la Escuela Treball de Barcelona. La Escuela Treball de Barcelona es un centro de enseñanza posobligatoria, principalmente de los 115 grupos que tenemos, 100 son de formación profesional, por lo tanto somos un centro de formación profesional, también con bachillerato muy alineado a los ciclos superiores. También tenemos 6 grupos de PFI, y no tenemos básica, y tenemos ahora mismo, este año vamos a hacer 5 grupos de máster de FP. Entonces, nosotros, como ha dicho Joao, ahora somos centro de excelencia de la red estatal, iniciamos un COBE también, pero tenemos claro que la etiqueta de excelente, si va vinculado a alguna cosa, va vinculado principalmente a la inclusión. Por lo tanto, excelente o no, para mí es anecdótico. Evidentemente, pues todos los que están presumimos de que, mira, estamos en la red, pero realmente es una anécdota para mí. Yo creo que lo que marca la excelencia para un centro es la medida en la que es capaz de llevar a cabo, por eso el título, no sé si está puesto aquí, no, porque al final no hemos puesto presentación, que decíamos de la palabra a los hechos. En la medida en que un centro es capaz de llevar a cabo todos estos fantásticos proyectos educativos que tenemos todos, que hablan de cohesión, que hablan de coeducación, que hablan de inclusión, pero que en el día a día, en la praxis, muchas veces nos lleva a quitar lo que suponemos que son problemas, en lugar de verlos como una oportunidad de tirar adelante, de desarrollar esos proyectos educativos de centro tan fantásticos. Entonces, yo estoy seguro que si todos nos miramos nuestros proyectos, sobre el papel son excelentes. La dificultad está en llevar eso a la práctica. Y cuando tenemos una situación de un alumno con una diversidad funcional o con algún trastorno de espectro autista o con cualquier otro tipo de dificultad, pues realmente no lo veamos como un problema, sino lo veamos como una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De ser capaces de plasmar eso tan bonito y esas palabras tan chulas que ponemos en nuestras propuestas formales. Por lo tanto, hace años
Yo entré de director en el centro en el 2012. No, mentira. En el 16, ya es que pasa el tiempo tan rápido. En el 16, me parecen ya como si hubieran sido 4 años más. Por eso. Y me di cuenta, yo que pensaba que sabía algo, llevaba 4 años de subdirector, 6 de coordinador de calidad, me había movido mucho, que sabía de algo y no tenía ni puñetera idea de nada. En el 17 tuvimos el accidente más grave en el centro, con un alumno sordo que se amputó 3 dedos en una fresadora. En el 17 salió ya en Cataluña el decreto de inclusiva, que hablaba de la escolarización en el grupo ordinario del alumnado con diversidad funcional, con cualquier otro tipo de necesidad educativa especial. Sucedieron toda una serie de cosas en las que yo como director, que tengo que liderar el centro, me di cuenta que yo no estaba preparado, no estaba. Que nosotros hacíamos cosas, es un centro en Barcelona que teníamos la mitad de los sordos de Barcelona, los escolarizábamos nosotros, en formación profesional, me refiero. Era muy habitual trabajar con intérpretes de lengua de signos como refuerzo en la parte de comunicación con ellos. Teníamos nosotros logopedas adscritas al centro desde hace muchísimos años. Yo desde que llegué allí, llevo 26, conozco que tenemos 2 logopedas, pero no había una reflexión, no había un trabajo de equipo, no había, digamos, una intención clara, ¿no?, de qué hacemos, qué propuesta tenemos, cómo la vamos a trabajar y que eso llegue a todo el profesorado del centro. Entonces, esa situación que vinculaba seguridad, que vinculaba que ese accidente había sucedido en un sordo, nos dio dentro de la desgracia una oportunidad de profundizar si estábamos poniendo todos los medios, si estábamos trabajando bien o no. Y a partir de aquí empezamos a trabajar de forma más intensa en el tema de inclusión. Decía lo del 2012, me he ido, porque en el 2012 como subdirector a mí me tocó el paquete del internacional y no tenía ni idea tampoco, ¿no? A veces hablamos de desaprender, pero a veces es muy bueno también coger un reto del cual tú eres consciente que no dominas, ¿no? Porque te lo permite planteártelo de una manera mucho más limpia, ¿no? Y me tocó desarrollar también la política, la estrategia internacional del centro de una manera completamente diferente. Y lo digo porque luego confluyen la internacionalización y la inclusión. De una manera completamente diferente a cómo se trabajaba. Se trabajaba con profesores que tenían contactos fuera, se trabajaban con el concepto que yo digo mochileros. Es que me voy a coger un Ryanair a Girona y salgo a las 4 de la mañana y mira, y te lo hago, la movilidad por 4 chavos, y luego yo le debía la vida a esta persona. Y el día que se iba del centro se llevaba los contactos, porque eran suyos. Pasamos a montar un equipo de trabajo, pasamos a montar una política y una estrategia de centro potente, de manera que aunque hemos tenido 3 cambios de coordinadores de movilidad en 4 años y el equipo sigue funcionando sin parar, y nos planteamos un reto, y es que eso cambiara. Yo la primera vez que lo hice me fui a Madrid, a Sepié, y dije, oye, yo no tengo ni puñetera idea, ¿esto cómo va? Y me lo explicaron muy bien y salí de allí con un Leonardo que presentaba la siguiente convocatoria de 15 plazas, pero solo para administrativos. Porque la persona que tenía en el equipo me ayudó, era del Departamento de Administración y Gestión. Y yo dije, esto no puede ser así. Digo, ni puedo depender de esta persona y de aquella, ni puedo ir a presentar proyectos que sean solo para este departamento o para el otro, porque aquella persona que tengo en el equipo es de esa especialidad. Entonces empezamos a cambiar toda esa estrategia. Ahora mismo, por no cogerle tiempo a María, ahora mismo hemos conseguido una situación que nos ha costado años, y es que el centro tiene todas las acreditaciones. Tenemos la carta B, la de superior, la de bachillerato también, y hemos conseguido por primera vez el año pasado que las posibilidades de salir en Erasmus en mi centro sean para todos los tipos de enseñanzas. Es decir, salen los PFIs, con programas consorciados que tenemos, salen los grados medios, los que más, porque las becas son más generosas, salen los grados superiores, y sale el alumnado con necesidad educativa especial que lo pide. ¿Y cuándo empezamos con esto? Empezamos a ordenar temas de inclusión, temas de internacional, en el 19. En el 19 nos planteamos, a través de un consorcio con un centro de Zaragoza, que no recuerdo el nombre ahora, que trabajaba con sordos, hacer movilidad con sordos. Y nos llevamos la sorpresa de que cuando hacemos la publicidad dentro del centro, nos vienen alumnos, también tenemos pues, siempre unos cuantos alumnos con movilidad reducida, diversidad funcional, que nos dijeron, ¿y nosotros qué? O sea, estáis pidiendo movilidades para sordos con este consorcio, ¿y nosotros qué? Que no tenemos derecho a salir. Y ostras, pues dije, ostras, no, ni lo habíamos pensado, porque habíamos trabajado con esto, que era un consorcio que estaba pensando en este colectivo, y entonces nos obligamos a decir, oye, pues hay que moverse, hay que dar una respuesta a este chico, que era Christopher.
Y a través de una de las compañeras que estaba allí, tenía un contacto en Polonia y conseguimos que saliera también de movilidad. Por lo tanto, en el 19 empezamos con 3 movilidades. 2 de sordos que han tenido poca publicidad porque no eran muy dados, ellos no les gustaba, digamos, exponerse públicamente, y en cambio teníamos a Christopher en su silla de ruedas, que era todo lo contrario, o sea, ve un micro y se vuelve loco. Ha estado en Madrid, estuvo en la jornada de Madrid, ha estado en un role model en Florencia, y prácticamente ha estado en todos los eventos que se le ha llamado, ¿no? Seguimos teniendo contacto con él, sigue viniéndonos a ver, y luego vino la COVID, parón para todos. Y después de la COVID volvimos. La importancia del equipo, yo siempre lo explico y María lo sabe. Conocemos poquito, esta semana, María y yo, porque yo estoy, el centro es muy grande, 3.200 alumnos, muchísima gente, muchísimos profesores, y ellos muchas veces no saben que hay cosas que ellos salen que dependen de mí, ni me conocen, ¿vale? Y a veces yo sé de sus historias por lo que me comentan sus tutores y sus profesores, ¿de acuerdo? Y cuando se difundió en el centro para salir de Erasmus, pues María, que el primer año fue un poquito complicado, ya os explicará, me llega mi compañero, miembro de dirección, siempre hay un miembro de dirección que supervisa todas las líneas de trabajo del centro, aunque luego hay un coordinador. Me dice, María ha aplicado. Dice, pero ha presentado la carta de presentación tarde. Y dije yo, buf, pues menos mal, porque vaya marrón. Y lo cuento así de sincero, porque yo creo que lo principal que yo os vengo a transmitir es perder el miedo. Perder el miedo y trabajar en equipo. Sobre todo trabajar con un equipo que tenga seguridad psicológica para decirte las cosas claras. Total, que la reunión de dirección quedó así y al día siguiente mi jefe de estudios me viene y me dice, José Luis, ¿podemos hablar tú y yo? Digo, hombre, y tanto. Digo, ¿y tú no crees que podíamos, aunque se haya presentado fuera de plazo la carta de presentación, reconsiderar el caso de María? Y me lo miré y dijo, hostias, digo, es que no está muy inspirado. Digo, tienes toda la razón. Digo, si nos sobran plazas. Digo, pues claro que consideramos el caso de María. Digo, solo te pido una cosa, que valore que desde hace 4 años tenemos la suerte con 3.200 alumnos de tener una psicopedagoga, no teníamos ni orientador ni psicopedagogo, y digo que hable con ella y que Sandra valore si ve que el beneficio es mejor que las dificultades. Si vemos que para ella, para su trayectoria, el beneficio compensa, asumimos las dificultades que pueda tener, de tenerla que ir a buscar, si tiene algún problema. Me acuerdo que se lo comenté a María también, le dije, pues, tengo un caso que ya veremos, y así lo hicimos, reconsideramos, aceptamos la carta de presentación de María, aunque fuera de plazo, se reunió con Sandra, ¿verdad?, con la psicopedagoga, se valoró y consideramos que sí, que podía tirar para adelante y bueno, yo eso es lo que os quiero explicar, porque ya estoy aquí hablando todo el día, pero no quiero quitarle ni un minuto a María y a partir de aquí María que explique su experiencia. Vale. Hola. Vale, sí, explicaré también el tema del Erasmus, pero antes de eso daré un poquito de contexto, no me voy a alargar mucho, pero para que entendáis. Bueno, como han dicho, me llamo María Jiménez Motiño, tengo 20 años. Estudio actualmente ciclo superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y sí, cuando hice la movilidad estudiaba ciclo medio de sistemas microinformáticos y redes, soy técnica informática, y cuando tenía 7 años me diagnosticaban con síndrome de Asperger, lo que antes se llamaba síndrome de Asperger, que ahora se considera TEA, trastorno del espectro autista. En primaria no tuve muchos problemas porque iba a un colegio en el que en mi clase éramos 3 casos de TEA, estaba como todo muy incluido, entonces durante la primaria lo llevé todo muy bien. Yo durante la primaria no sabía que era autista, me lo dijeron de adolescente, pero eso. Entonces, que aparte de dificultades sociales no tuve ningún problema. El problema luego fue durante la ESO, que hubieron problemas familiares, entonces me tuve que mudar, hubieron un montón de cambios. En el instituto no me apoyaban demasiado los profesores. Tuve muchos problemas de inclusión dentro de clase porque, como seguramente sabéis, hay tantos casos de autismo como autistas. En mi caso, en lo que más me afecta es a nivel social. Entonces, yo soy muy sociable, demasiado sociable. Entonces, yo hablaba con todo el mundo o me venían en el patio y me decían de oye, ¿qué libro estás leyendo? Y tal. Y en realidad se querían como reír de mí y yo me lo tomaba como en serio. Entonces, yo empezaba a hablar y hablar y hablar de mis libros y sí, eso. Vale, durante la ESO tuve problemas no relacionados con el autismo a nivel personal, lo que me llevó a tener un ingreso en Itaca, que es la zona del Departamento de Salud Mental del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Entonces tuve un ingreso allí por otras cosas relacionadas. Empecé a tener ataques de pánico bastante heavies. Se me juntaban con temas sensoriales. Empecé a tener como muchos más problemas sensoriales que los que había tenido de pequeña. Lo que llevó a que no pudiera continuar en el instituto. En el instituto, con tema profesores, se negaban a hacerme un PI. Le dijeron a mi padre, esto en 2017-2018. Plan individualizado. Sí. Le dijeron a mis padres que estaría mejor en un colegio de educación especial cuando yo había ido a ordinaria toda mi vida. Era básicamente que si querían no tener que poner con eso. Al final, cuarto, lo hice con una llevadora en la clase, pero no me dejaban entrar en el aula con ella porque decían que me daría problemas a nivel social. No socializaba yo directamente con los compañeros, así que entonces me detenían en una aula apartada, lo que hizo que me retrasase como mucho más a nivel social. Tenía 2 amigos. Esto os lo doy de contexto para cuando llegué a la pandemia. En finales de 2019, después de no haberme graduado de cuarto, la psicopedagoga del hospital de día en el que estaba dijo: esto no puede ser, tú tienes los conocimientos, yo no necesito adaptaciones curriculares. Me dijo: te voy a apuntar, voy a poner una carta para apuntarte en la IOC. La IOC es el Instituto Obert de Cataluña. Entonces, ahí cursé GES, que es el graduado de educación secundaria, que convalida la ESO. A distancia. A distancia, por internet. Entonces, durante 6 meses estudié eso. Tenía que hacer los exámenes finales para ya tener el título de la ESO en marzo de 2020. Me llega un mail diciendo, por la situación actual de pandemia, todos los estudiantes tendréis que hacer los exámenes por videollamada, vais a tener que estar por videollamada todo el rato, vais a tener que compartir la pantalla. A mí se me hacía una bola todo eso, estaba súper agobiada porque no entendía, tendría que cambiar de rutina, no sabía si podía seguir estudiando, no podía salir de casa, o sea, era como todo un rollo. Pero como que desde parte del hospital de día me habían hecho un papel, estaba en la zona de educación especial, entonces a los estudiantes de educación especial nos evaluaron de forma continua, sin tener que hacer los exámenes, entonces ya tenía la ESO. ¿Cuál era el siguiente paso? Ciclo medio. Desde pequeña, mi interés principal ha sido la lógica, las matemáticas, los ordenadores. Ya está. En la ESO el problema con lenguas y tal era eso. Entonces, total, que entro en ciclo medio en la Escola del Treball. Yo quería ir a la Escola del Treball porque era un colegio muy grande y se veía como de mayores y era como un campus y era más en plan uni y yo ahí de, bueno. Entonces, yo lo puse como primera opción en la Escola del Treball, ciclo medio. Entré. Y entonces ahí es cuando empezó un poco la cosa. Primer año heavy. Como había dicho, durante la pandemia se me liaron muchas cosas. Entonces tuve una regresión, que es que muchas habilidades que tenía ya hechas desde pequeña, mal, en plan se fueron un poco de esto. Muchas cosas que no había tenido dificultades nunca, empecé a tener dificultades con ellas. Entonces, por ejemplo, empecé a tener más hipersensibilidad con los ruidos. Necesitaba una rutina mucho más marcada y mucha más anticipación de la que tenía antes. En general, a nivel social estaba como mucho peor y estaba muy, muy metida en internet, entonces me costaba como mucho socializar en plan en la vida real. Tenía una adicción increíble a redes sociales y tal. Entonces, claro, yo entré en ciclo medio, en la Escola del Treball, en un instituto con 3.000 alumnos, llevando 2 años sin estar escolarizada de forma ordinaria, después de toda la pandemia estando en mi casa sin hacer nada, y empezando en un aula con gente que no conocía, todos chicos, informática, que me hablaban de cosas que yo no tenía ni idea, que algunos eran más pequeños que yo, etc. ¿Qué pasa? Pues tuve problemas a nivel social, tuve ataques de pánico heavies que tuvieron que llamar ambulancias. 5 veces. Claro, la primera, ella no sé si era, me dice que sí es consciente porque hemos estado hablando en el avión, pero la primera que nosotros no sabíamos hasta que vimos que respiraba, porque podían durar entre cuarto de hora y 20 minutos tranquilamente a veces. ¿Verdad, María? Más o menos. Sí, somatizaba, entonces a veces me desconectaba o a veces era consciente del todo, a veces no recordaba, depende de qué cosas, a veces salía corriendo porque no sabía dónde ir y tal, sí. Y todo tenía que ver a veces a nivel sensorial, a veces me ponía debajo de la mesa, que de hecho eso era gracioso, mis compañeros al final ya después de como 3 o 4 meses me empezaron como a aceptar y a entenderme mal, y a veces es como no aguantaba más los ruidos y todas las cosas, entonces me ponía debajo de la mesa, yo seguía siguiendo la clase, yo estaba con mi libreta debajo de la mesa, entonces claro, cuando venía algún profe de guardia o algo, yo me ponía debajo de la mesa y mi compañero de mesa le decía, no, continúa con la clase, ahora ya subirá, es que es eso o se sale de clase y ahora mismo se queda aquí, y yo nada, me quedaba 5 minutos, luego me volvía a subir porque era como muchas cosas y tenía que calmarme. Total, que
Ya empiezo a hablar de Erasmus, tranqui, que he dado de muchos contextos. No os voy a aburrir, tranqui. No, pero yo creo que el contexto es imprescindible, porque claro, con ese contexto al año siguiente dice que me voy de Erasmus, y dices, ostras. Claro, los primeros 3 meses fue como lo más fuerte porque éramos como 4 clases, era semipresencial. No sé si sabéis, pero en los ciclos de informática siempre pasa lo mismo, que es que yo qué sé, en ciclo medio habían 60 plazas, nos graduamos menos de 30 alumnos. Entonces siempre es así, se mete un montonazo de gente, parece que no hay plazas y entre 3 y 6 meses se va a la mitad de la clase. ¿Vale? Entonces, claro, al principio éramos como 4 clases que nos íbamos como alternando y era un rollo y todo el tema del horario me costaba mucho porque cada semana cambiaba de horario. Entonces me costaba como mucho montarme una rutina porque luego cambiaba otra vez. Luego explicaré mi relación con las rutinas, porque es más importante en Erasmus, pero sí. Bueno, total, que tuve problemas a nivel de socialización en clase, pero luego después de vacaciones de Navidad nos juntaban con la otra clase y empecé a socializar y tuve amigos con los que aún me junto. Uno de ellos es mi pareja, de hecho. Entonces, ahí ya todo el grupo me acogió y ya perfectamente. Vale, empiezo segundo. Y yo voy a segundo tranquilamente y en octubre veo en la página web que dicen movilidades de Erasmus, reunión un día en la hora del patio. Y yo le digo a mis compañeros y un par de compañeros dicen, venga, sí, nos apuntamos, venga, pues voy con mis compañeros. Vale, yo voy a la reunión y yo desde pequeña había querido hacer Erasmus, mi madre es profesora y siempre me decía, bueno, cuando vayas a la universidad puedes hacer Erasmus. Y yo de, ok. Vale, en plan, me lo había planteado para la uni, pero lo miro a ver cómo es en ciclo medio. Veo que la beca era bastante bien y que en ciclo superior no iba a poder con la beca, porque a ver si arreglan lo de las becas en ciclo superior. ¿Vale? Veo que tengo que enviar un currículum, veo que tengo que enviar una carta de presentación. No tenía ni idea de qué escribir en la carta de presentación. Mis amigos dicen sí, nos apuntamos todos. Yo de ok, al final no se apuntó ninguno. Un amigo me dijo, no, es que al final me da palo porque no me van a dar la beca, porque no sé qué. Y yo tipo, eres el mejor de la clase, pero bueno, igualmente. Total, que envío currículum y digo, bueno, total, no me van a coger, envío solo el currículum. La carta de presentación da igual, en plan, porque no sé qué escribir, qué voy a poner, no me han dado, ese es un problema, si no me dan pautas, no tengo ni idea de qué escribir, entonces me bloqueo y es como, es muy amplio, ¿qué quieres que te explique, sabes? Entonces, a mí dame pautas más o menos marcadas y así yo ya sé, pero eso, total, envío el currículum y yo asumo que no me han cogido, ¿vale? Pasan 3 meses, no me han cogido, dijeron que a lo mejor en Navidad dirían a la gente que habían cogido, yo asumí, ya lo habían dicho. Y luego en febrero me llegó un mail diciendo que me han cogido para la movilidad. Y claro, yo no sabía todo lo de que habían estado hablando de mí ni nada, ¿sabes? O sea, a mí me llega el mail y le digo, vivo con mi abuela, y le digo a mi abuela, oye, que creo que me han cogido para el Erasmus. Y me dijo, pero no me habías dicho que no te habían cogido. Y yo, es que no me habían dicho nada. Y me dicen de ir un día a una reunión en inglés. Y total, que yo voy, hago la reunión primero en catalán y veo que no está muy convencido. Y me preguntó, tú eres muy tímida, ¿no? Y yo le dije, no, todo lo contrario. Pero le dije no todo lo contrario sin mirarle y en plan... porque ese es el problema, la primera impresión hasta que no pillo confianza me cuesta. Pero sí, luego me escuchó hablar inglés y parecía que estaba como más interesado, en plan mirándome ya más directamente y como de, interesante, ¿sabes inglés? Y yo de sí, inglés, en plan, juego videojuegos por internet, obviamente es inglés. Entonces, total, que miramos mi currículum y tal, y me dice, ok, ¿a dónde querrías ir? Y yo dije, Berlín. Y me dijo, ok, ¿tienes alguna otra opción? Y yo de, no sé. Entonces ahí ya me empezaron a comentar, a lo mejor, por tu caso, sería mejor que fuera un lugar de habla inglesa, podemos ir a Malta. Y yo a Malta no voy a ir de Erasmus, ¿sabes? En plan, ¿qué se me ha perdido en Malta? Y claro, en Inglaterra no puedo ir porque el Brexit. Entonces estaba Irlanda, estaba Dublín. Ya voy acabando, tranquilo. Vale, me enrollo como una persiana. Así que, entonces, me dicen de ir a Dublín y que yo ahí me confié mucho, en plan de sí, habla inglesa. No tanto. Luego en el autobús yo iba con el Google Maps porque todas las paradas en gaélico. Pero sí, eso, digo, venga, Dublín. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar con la Sandra y me dicen, ok, ¿tú te consideras capaz de ir a Dublín? Y yo de, sí. Me dicen, ok, ¿has ido en avión antes? Yo sí, fui en Londres una vez, había hecho un campo de trabajo en Bilbao también, en plan, hace un par de años, entonces ya había ido en avión sola.
había estado trabajando todo el tema de mi independencia, iba sola en transporte público, lo único que necesitaba era ir con alguien el primer trayecto y luego me aprendí el trayecto y yo era completamente independiente, tenía la rutina consolidada, tenía la medicación bien, perfecto, ¿vale? Yo podía ir. Entonces, ¿qué me dice mi tutor? Me dice, no te dejan ir si no vas con acompañante. Y yo, ¿de dónde me saco un acompañante? Me dicen, busca una asociación. Y yo, ¿qué asociación? Un familiar. Y yo, ¿le van a pagar al familiar? Y dice, ok. Total, que mi tutor, que es un motivado, me dice, voy contigo. Total, que le pagué las vacaciones a mi tutor. Y entonces, con Sandra hablamos y me dice, ¿tú te ves en un piso con estudiantes? Y yo, no sé. Tú, porque mi problema principal es social y a nivel sensorial, en plan, las comidas y tal. Tenía que ir a un sitio donde yo me hiciera yo la comida, porque soy un poco tiquismiquis con eso. Entonces, al final lo hablamos y decimos que la mejor opción era si se iba a una casa con una familia. Entonces, la odisea de buscar familia, horrible, ¿vale? Pero al final encontré una casa con una señora muy maja, de 73 años, y su marido, que no estaba mucho rato ahí, pero bueno, en un suburbio que parecía como de los Sims, todo casas iguales, ¿vale? Ahí en las afueras de Dublín, estaba como a 20 minutos del centro. Ok, genial. La empresa, al final, mi tutor, genial, mi tutor me ayudó un montón, entonces encontré de Helpdesk, no sé si... Sí. Ok. Estaba de Helpdesk en la Dublin Business School, es una universidad, pero tiene un departamento enorme de informática, entonces era como una oficina simplemente. Vale, día de ir a Dublín. Yo voy con mi profe, yo controlando todo, mi profe en plan, espera, se tenía que usar enchufe diferente en Dublín, ¿no? Y yo tengo 3 adaptadores, ¿vale? Yo con todo mi horario, toda mi cosa. Llegamos a la casa, mi profe me ayudó como a presentarme con la señora, me enseñó mi habitación, había estado mirando milímetro a milímetro de las fotos y había estado mirando dónde estaba en el Google Maps y el Street View y exactamente cuál iba a ser mi rutina. Me había estado preparando con mi abuela la rutina, había estado mirando exactamente qué bus tenía que coger, dónde bajarme, cómo iba a ser la empresa, qué iba a hacer el primer día, y luego Dan, mi tutor, acompañándome. Entonces, Dan básicamente me acompañó el primer día con el autobús. Se quedó ahí un rato mientras que hacíamos la reunión, luego se fue de turisteo. Me recogió por la tarde, me acompañó en plan de volver. Y ya está, el miércoles yo ya estaba completamente adaptada, pero claro, a él habían dado hasta el viernes. Entonces, me ayudó a socializar y me enseñó un par de bares, entonces eso estuvo guay. El tutor me decía, si lo tiene más controlado que yo. Claro, la ventaja es que ella al necesitar su rutina, tenerlo muy marcado, sabía los transportes, lo tenía mejor que el tutor. Claro, los demás, como vamos sobrados, pues improvisamos más. Ella no, ella lo tiene muy marcado. Entonces, ¿en qué necesitaba el tutor? Porque incluso la señora de casa me dijo, no necesitabas el tutor, tú podrías haber ido normal. No. Entonces, 3 o 4 días estando allí, era el jueves, me fui a subir en el bus, estaba hablando por teléfono, me subí en el bus 16, pero en dirección contraria. ¿Qué pasa? Yo ese día tenía que llegar a las 7 menos cuarto a casa para hablar con mi psicóloga. Después de las 7 menos cuarto, cuando hablase con mi psicóloga durante media hora, luego tenía que preparar la cena, tenía que preparar la comida para el día siguiente, tenía que preparar el tupper, tenía todo. Y ya estaba como un efecto dominó, que siempre digo, que es que una cosa tiene que seguir la otra, la otra, la otra. Me equivoqué de bus, no llegaba a la hora. Eso significaba que ¿dónde iba a acabar? No iba a poder ir con la psicóloga, entonces llegaría más tarde, entonces no podría hacer la cena. Entonces, si no hacía la cena, ¿cuándo iba a hacer la comida para el día siguiente? Entonces, ¿cuándo me iría a dormir? Y si me iba a dormir más tarde... Vale, me bajo del bus, llamo a Dan, por favor, no sé qué hacer. Y entonces Dan simplemente, ok, ¿dónde estás? Y yo, no sé. ¿Qué calle? No lo sé. Dice, ok, hay una esquina. Y yo de sí, hay una esquina y hay un paso de peatones. Ok, cruza el paso y en casi todas las esquinas hay una parada de bus. Dime cómo se llama la parada de bus. Y el simple hecho de guiarme y decirme, ok, paso a paso, vamos a hacer esto, yo ahí ya pude ver dónde estaba, qué hacer, todo. O sea que entonces, sí, el tutor sirvió el tutor sirvió. Y el resto del mes ya perfectamente. En plan, el tutor se fue después de una semana, fui completamente independiente todo el mes. El único incidente luego que perdí la cartera y eso fue un rollo, pero la recuperé con el dinero, ¿vale? El último día. Cuidado. Y eso, y simplemente acabé la movilidad, me fue genial, mi nivel de inglés mejoró bastante, salí más de bares de lo que me había salido en mi vida, tuve una amiga allí también que era compañera de casa, aún me hablo con la señora de allí de Dublín y salí de allí con ganas de volver a Dublín. Y eso que
a lo mejor yo no necesitaba como muchos apoyos y entiendo que hay otra gente que a lo mejor necesitaba más apoyos, pero el hecho simplemente de que me dieran como la oportunidad, que no estuvieran como de, no, María se va a desmayar, la va a liar, ¿sabes? Es como, eso moló mucho y es como una oportunidad que volvería a hacer si no fuera porque la beca en ciclo superior. Y eso. Bueno, es lo que vivió ella. Ella no sabe lo que vivimos nosotros. Claro. Sí, porque la evolución que ella la vive, ya digo, nosotros hemos hablado, ¿no, María? La semana pasada, hace 2 semanas, cuando decidimos venir, Sí. porque conmigo no había hablado, o sea que sucede bastante a Lo menudo. he visto. Me ven pasar, ¿no? A veces se me ven, si sigo la bata de trabajo, pone director, dice, joder, este debe ser el director del centro, ¿no? Pero bueno, claro, por detrás hay mucho trabajo. Por detrás hay mucho trabajo de trabajar en equipo, con el tutor, con el coordinador, con la psicóloga, para ver qué, ¿no? Pero sobre todo, al final es eso, trabajo en equipo, porque a veces uno no está muy inspirado, pues necesitas que otro te diga, ¿qué pone aquí? De las palabras a los hechos, ¿no? Y es un poquito la idea, ¿no? Perder el miedo. Para mí, creo que no es tan importante si haces 20 movilidades o haces 10 movilidades, sino es hacer, porque a veces también proponemos para todos los alumnos. Hay alumnos como María que dicen yo voy, y hay alumnos que no van, pero tengan algún tipo de trastorno o dificultad o no la tengan, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando otra persona como María diga yo quiero ir, tengamos pues la intención clara de hacer todo lo posible para que pueda ir. Y es un poquito lo único que queríamos explicaros aquí. Muchas gracias.